Continúa la edición nocturna de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez y les actualizo a esta hora las noticias. Fueron liberados los primeros 7 rehenes de 20 que permanecen con vida retenidos por Hamás en la Franja de Gaza. Mientras avanza, cerca de 2.000 prisioneros palestinos subieron a los buses que los llevarán a la libertad, según lo acordado en el plan de Donald Trump. El Air Force One, que transportó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó en el aeropuerto Ben Gurion en Israel. El mandatario fue recibido por su par israelí, Benjamin Netanyahu, y se espera que próximamente visite a los primeros rehenes que ya fueron liberados por Hamás, mientras que un convoy de la Cruz Roja se aproxima ya a un siguiente punto de encuentro para la liberación de los 13 restantes. Y el primer ministro Sébastien Lecornu en Francia dio a conocer los 34 ministros que conforman su nuevo gabinete. Este es el segundo gobierno que presenta el premier, luego de una semana caótica en la política francesa. Desde la oposición ya anunciaron la intención de intentar censurar al nuevo ejecutivo. El grupo militante palestino Hamás entregó a 7 rehenes israelíes al Comité Internacional de la Cruz Roja en Gaza, en virtud de la primera fase de un acuerdo de alto el fuego con Israel. 13 rehenes más serán devueltos con vida a Israel de forma inminente. Ya un convoy de la Cruz Roja que supervisa las liberaciones se dirige al punto de encuentro con Hamás para luego llevar a los rehenes con el ejército de Israel. Mientras se espera el retorno también de casi 2.000 prisioneros palestinos a Cisjordania ocupada y a la Franja de Gaza en el acuerdo de intercambio. Medios israelíes han informado que Hamás ordenó a los habitantes de Gaza no publicar ningún detalle del traslado de los rehenes para mantener la seguridad de los operativos. Y finalmente llegó Donald Trump a Israel. El mandatario fue recibido por su par israelí Benjamin Netanyahu. Tiene previsto ahora realizar una agenda muy intensa que incluye un encuentro con los rehenes liberados, también una intervención en el Parlamento israelí, la Knesset, y una cumbre de paz en la ciudad balneario de Egipto de Sharm el-Sheikh, que contará con la participación de más de 20 jefes de Estado. Vamos ahora a un cambio de tema. La Casa Blanca evalúa enviar misiles Tomahawk a Ucrania, luego de una conversación telefónica entre los presidentes de Estados Unidos y Ucrania. Zelensky pidió expresamente que se le permita a su ejército utilizar los proyectiles, y Donald Trump declaró que es una posibilidad para intentar resolver la guerra. Por su parte, el Kremlin respondió que teme que este tipo de armamento sea utilizado con cargas nucleares contra su país. Coquetea con la posibilidad de enviar misiles Tomahawk a Ucrania. Este domingo, el presidente de Estados Unidos se refirió al pedido expreso del gobierno Zelensky para utilizar el armamento, asegurando que pondrá sobre la mesa el posible envío de este tipo de proyectiles pesados en sus próximas conversaciones con Rusia. Quizás hable con ellos, quizás les diga, miren, si esta guerra no se resuelve, les enviaré misiles Tomahawk. Quizás les diga eso. El Tomahawk es un arma increíble, un arma muy ofensiva. Y sinceramente, Rusia no necesita eso, no lo necesita. Sí, quizás les diga que si la guerra no se resuelve, es muy probable que lo hagamos. Quizá no, pero es posible que lo hagamos. Creo que es apropiado sacar el tema. Quiero que se resuelva la guerra. Mientras tanto, el presidente de Ucrania señaló que este domingo le insistió a Trump sobre el envío de Tomahawks durante una conversación telefónica. En una entrevista con Fox News, el jefe de Estado precisó que si Estados Unidos da luz verde para la utilización de los proyectiles, únicamente se utilizarán contra instalaciones militares. Vemos y oímos que Rusia teme que nos proporcionen misiles de crucero Tomahawk, lo que es una señal de que este tipo de presión puede funcionar en aras de la paz. Por su parte, el portavoz del Kremlin argumentó que la utilización de Tomahawks por parte de Ucrania no cambiaría la realidad en el frente, aunque advirtió que este tipo de armas es capaz de llevar cargas nucleares. Esta es un arma especial, puede ser nuclear o no nuclear, tiene un gran alcance, uno serio. La versión más reciente de los misiles Tomahawk tiene un alcance de hasta 2.500 kilómetros, lo que le permitiría al ejército ucraniano alcanzar objetivos en Moscú.
Vamos a volver al tema de Gaza e Israel, porque el presidente francés Emmanuel Macron ya llegó a Egipto para la cumbre de paz que liderará Donald Trump. Escuchemos. La négociation de la phase 2, est-ce que vous avez prévu, est-ce que ce sera possible d'aller en Israël maintenant que cette étape est passée? D'abord, il est prévu que la France ait en effet un rôle dans cette phase. Muy bien, vamos a Francia. El Elíseo anunció este domingo el nuevo gabinete de Sébastien Lecornu, el recién reelegido primer ministro francés. Momentos después de que se conocieran los nombres de los 34 ministros, tanto desde la oposición de Agrupación Nacional como desde la Francia Insumisa, anunciaron la intención de censurar al nuevo gabinete. Este es un informe de Hugo Caro Jiménez. Francia tiene nuevo gabinete y sin haber entrado en funciones ya es amenazado con ser censurado. El primer ministro Sébastien Lecornu anunció este domingo la conformación de su nuevo gobierno, solo unos días después de su efímero primer mandato. El Elíseo compartió los 34 nombres de las y los ministros y secretarios que acompañarán a Lecornu durante la crisis política que atraviesa Francia desde hace meses. Para el premier, la misión es clara. Se nombra un gobierno de misión para elaborar un presupuesto para Francia antes de que finalice el año. Agradezco a las mujeres y los hombres que se comprometen con este gobierno con total libertad, más allá de intereses personales y partidistas. Solo importa una cosa, el interés del país. Hasta el momento, Francia ha sido incapaz de aprobar un plan presupuestario para el próximo año, y la cuenta regresiva para cumplir con los plazos constitucionales ya inició. Sin embargo, pese al aparente optimismo del oficialismo, tanto la derecha como la izquierda amenazaron con censurar al recién formado gobierno tan solo unos minutos después de haber sido anunciado. Como venimos afirmando desde hace varios días, el gobierno será censurado por Agrupación Nacional y nuestros aliados de las derechas por la República. Mañana presentaremos una moción de censura contra él. El presidente de la República debe anunciar lo antes posible la disolución de la Asamblea Nacional para que el pueblo francés pueda expresarse y elegir una mayoría de ruptura, que sin duda estará liderada por Jordan Bardella. Gobierno Lecornu 2. La macronía cada vez más aislada y mermada. Un consejo para los recién llegados. No desempaquen sus cajas demasiado rápido. La censura está por llegar y la salida de Macron le seguirá. El nuevo gabinete tiene previsto reunirse para abordar el presupuesto el próximo martes en lo que será el primer Consejo de Ministros. Pero la tarea es urgente, sacar a la Quinta República de lo que ya es considerado como su periodo más inestable, con 5 primeros ministros en menos de 2 años y un parlamento cada vez más fragmentado. Regresamos con el presidente Emmanuel Macron. Par correction, vous avez votre collègue qui avait commencé comme je l'ai dit. Non, mais... Asumir todo. Bon, sur la situation nationale, merci. Paris déjà, que le gouvernement que vous avez nommé hier soir ne tiendra pas. Pregunta sobre la política francesa doméstica. Vous avez un deal avec le PS pour faire tenir ce gouvernement jusqu'au budget. Non, c'est pas mon rôle de faire cela et je vais vous dire, on est ici aujourd'hui en Égypte dans un moment magique et très important où la France a joué son rôle, où elle continue de le jouer, où je la représente. C'est le mandat que les Françaises et les Français m'ont confié à 2 reprises et qui est mon honneur et mon devoir. En otros temas, activistas climáticos lanzaron pintura biodegradable sobre el cuadro de José Garnelo, primer homenaje a Cristóbal Colón en el Museo Naval de Madrid. Los activistas de Futuro Vegetal portaban una pancarta con el lema 12 de octubre, nada que celebrar. España celebra precisamente el Día Nacional en esta fecha con un desfile militar, un desfile aéreo, paracaidistas y una marcha. También se le conoce tradicionalmente como el Día de la Hispanidad y se conmemora el legado español en todo el mundo, incluyendo la llegada de Cristóbal Colón a lo que se conoció como la Hispanoamérica. Futuro Vegetal afirmó que la protesta fue en apoyo a las demandas históricas de los pueblos indígenas. En Ecuador este domingo la policía se enfrentó con manifestantes durante la conmemoración del Día de la Resistencia y en el día número 21 del paro nacional. Las fuerzas del orden rociaron a los asistentes a la marcha con gases lacrimógenos, mientras estos intentaban avanzar a través de la capital. Las protestas estallaron a mediados de septiembre luego de que el presidente Daniel Noboa eliminara el subsidio al diésel. Jornada de represión en la capital ecuatoriana.
Este domingo, durante la marcha que conmemoraba el Día de la Resistencia Indígena en Ecuador y en el día número 21 del paro nacional contra el presidente Daniel Noboa, agentes rociaron con gases lacrimógenos a manifestantes en Quito. Nuestra marcha es un recorrido pacífico. Queremos llegar a un lugar emblemático para los pueblos y nacionalidades como es el Parque El Arbolito. Estamos en nuestro derecho. Es 12 de octubre, Día de la Resistencia, compañeros. Estos colectivos, junto con la Federación Nacional Indígena CONAIE, convocaron la marcha en el marco del actual paro nacional. Este domingo sus participantes denunciaron las políticas del gobierno de Noboa. Exigimos generación de empleo, exigimos nosotros incremento de salarios, no más despido de trabajadores. El Ecuador es de todos los ecuatorianos. Hacemos un llamado y este 12 de octubre aplicamos la Constitución, el derecho a la resistencia de los trabajadores y los pueblos. Los diferentes sectores sociales, el movimiento indígena, los trabajadores, la juventud, los barrios de Quito, los pueblos del Ecuador, nos levantamos frente a las políticas neoliberales y hambreadoras del dictador Noboa. Por su parte, el Ministerio del Interior restó peso a las denuncias de represión policial, asegurando que el bloque de seguridad había hecho su trabajo y que la ciudad estaba en paz. Las protestas estallaron en la nación andina a mediados de septiembre, luego de que el joven mandatario pusiera fin a los subsidios del diésel, lo que provocó que el gobierno declarara un estado de emergencia en 10 de las 24 provincias del país el pasado 5 de octubre, mientras promueve una asamblea constituyente y en medio de denuncias por abuso de las fuerzas de seguridad. Y vamos a Perú porque solo han transcurrido 3 días del inicio de la era de José Gerí como presidente interino. Y ya Lima vivió manifestaciones antigubernamentales. Jóvenes de la generación Z recordaron las acusaciones de corrupción y de violencia sexual contra Gerí. El mandatario llamó al diálogo y conversó con un alcalde municipal que marchó hasta Lima para pedir más inversión estatal. Samuel Salgado Castro con los detalles. Aldo Carlos Mariños, alcalde de una pequeña ciudad en el departamento de Trujillo, entra a los alrededores del Palacio Presidencial en Lima. En un baño de masas, Aldo concluyó su larga marcha iniciada el 25 de agosto para protestar por la falta de inversión estatal en su región. Pero sus simpatizantes, varios de ellos jóvenes de la generación Z, aprovecharon para conducir la protesta contra el presidente interino José Gerí, en el poder desde el viernes tras la moción de vacancia contra Dina Boluarte. No lo consideramos como presidente. Hay personas que incluso creen que es peor que la asesina de Dina, porque es un violín, prácticamente es un violín con varios cargos y que los fiscales le han archivado. Entonces creo que vamos a estar peor con él que con Dina. José Gerí logró ser presidente a pesar de que pesaban en su contra denuncias por enriquecimiento ilícito, desobediencia a la autoridad y violencia sexual, esta última ya archivada. Gerí, sin embargo, trata de ganar la batalla mediática. El sábado a la madrugada, en su primera aparición pública fuera del Palacio Presidencial, el presidente José Gerí lideró una redada en el penal de máxima seguridad Ancón 1. Más tarde, el mandatario visitó el lugar de un incendio que destruyó más de 100 casas en un barrio de Lima, dejando a muchas personas sin hogar. Y el domingo recibió en Palacio al alcalde Mariños. Para los peruanos siempre es importante escucharnos. Habrá puntos de encuentro y seguramente diferencias. José Gerí es el 7º presidente de la República desde 2016, en un país azotado por la inestabilidad política y la violencia del crimen organizado. Y llegó la primera reacción del presidente Nicolás Maduro en Venezuela al Nobel de Paz entregado a la opositora María Corina Machado. El mandatario estuvo presente en Caracas de los eventos para la conmemoración del Día de la Resistencia Indígena. Fue ahí cuando Maduro habló de la Sayona, que es como en el pasado se ha referido a Machado en alusión a un personaje del folclore nacional. Recordemos que desde el chavismo han acusado previamente a la opositora de pedir una invasión extranjera en el país. Ahí están todas las encuestas. Un 90% de nuestro pueblo repudia cualquier amenaza de invasión o guerra contra Venezuela. Todas las encuestas lo dicen.
Un 80-85% de nuestro pueblo está dispuesto a combatir por su patria, por su tierra, Venezuela. Un 90% de toda la población repudia a la bruja demoníaca de la Sayona. Fin del informativo, ya volvemos con más.